Zambrano. Hay que leer. Venimos de unos invitados muy top durante todos estos días, por no decir menos, muy importantes, muy relevantes en el mundo de los géneros de la literatura, porque yo creo, me atrevo a decir que hemos pasado por absolutamente todos. Hemos intentado una vuelta bien interesante para entregarle justamente a nuestros oyentes esas opciones que tienen de lectura, acercarlos antes de que compren el libro un poco a lo que hay ahí. Y lo que hay ahí pues son historias, la mayoría de las veces muy interesantes. Y esta no iba a ser la excepción. Nos hemos encontrado con un libro que nos va a acercar un poco más a un escritor universal. Se llama La intuición de la isla. Ahí lo veo que lo tiene, ¿no? Lo tengo en la mano. Sí, Los días de José Saramago en Lanzarote. Así que tenga usted, por favor, el privilegio de saludar a nuestra siguiente invitada. Pues Rosario, Pilar del Río es escritora, es periodista. Ella ha trabajado durante muchos años para medios de comunicación, de radio, de prensa, de televisión. Trabajó en Televisión Española y es traductora. Y en este último oficio recibió a mediados o a finales, mejor, de la década de los 90, pues un desafío enorme que fue traducir al español las obras que se publicarían de ahí en adelante del maestro José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Gracias a Pilar y su trabajo, que fue un puente entre nosotros, los hispanohablantes, y la obra del maestro Saramago, pues nos permitió conectarnos con obras como Todos los nombres, como La caverna, como El hombre duplicado, Don Giovanni, o El disoluto absuelto, Las intermitencias de la muerte, entre muchos otros. Ahora Pilar nos entrega un documento bellísimo, además, que nos permite, como usted decía, aproximarnos a un momento muy especial, a una etapa muy especial de la vida de los dos, del maestro José Saramago y de ella en la vida en la isla de Lanzarote. La intuición de la isla, Los días de José Saramago en Lanzarote, el libro que presenta Pilar del Río, quien nos acompaña a esta hora en Contrarreloj. Pilar, bienvenida a Colombia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y puedo decir que barullentas tardes, porque hay mucho ruido alrededor. Lamento, voy en coche, sé que para la radio el silencio es fundamental, pero en estos momentos no puedo ofrecerlo. Puedo deciros que lo siento mucho. Voy en coche, pero trataré de ser lo más clara posible. No, y la estamos oyendo muy Perfecto. bien. Maestra Pilar, ¿cómo la recibe Bogotá? ¿Qué está viendo en este momento? ¿Está viendo muchos trancones, mucho tráfico? De tráfico, como cualquier persona que viva en Bogotá está viendo el mismo paisaje que yo veo. Coches por todas partes, una locura de coches. Estamos pasando por debajo de unos túneles, puentes, todavía puede distorsionar más el sonido y eso será una complicación. Pero os aseguro que si esta vez no, con la presentación tan linda que habéis hecho, tenemos que citarnos para otro momento donde las circunstancias sean mejores y el tráfico más sosegado. Un café, Aquí una no, cena. el café nos lo debemos, pero igual aquí lo vamos a intentar. Pilar, La intuición de la isla, dedicar un libro a esa etapa, como decíamos, que se produjo a partir del año 1992, cuando usted y el maestro Saramago se trasladan a Lanzarote. Como una manera previa de abordar este libro, ¿por qué es tan importante Lanzarote? ¿Por qué es tan fundamental, sustancial para la vida del maestro Saramago, pues que amerite este libro que ahora tenemos en las manos? Pues mira, porque José Saramago nació en el interior de Portugal y yo creo que tardó mucho en ver el mar y nunca en la vida se le planteó que él pudiera vivir en una isla. Y sin embargo, años después, ahora durante la pandemia, por una serie de circunstancias, yo me puse a pensar y descubrí que la isla era un destino de José Saramago que ni él pensó, y nunca lo hablamos, y que sin embargo era una evidencia, porque fue el hombre que puso a navegar España y Portugal hacia América, porque tenía, en ese libro que se llama La balsa de piedra, porque él había escrito sobre la isla poemas, porque había escrito el cuento de la isla desconocida. Entonces, un hombre que tanto había reflexionado sobre islas estaba abocado, aunque no lo supiera, a vivir en una isla, y esa isla le dio mucha paz, mucha tranquilidad y la posibilidad de reflexionar y de ofrecernos libros que son muy grandes y que son los que ahora estamos comentando, los que habéis descrito vosotros hace un momento.
Fernando Gómez Aguilera escribe en el prólogo del libro que este traslado en el 92 él se va transterrado por la ofensa de la censura y la casualidad del azar. Hablando de la censura, ¿qué ocurría en ese momento en la vida del maestro para que pues fuera un punto importante en la decisión de trasladarse a la isla de Lanzarote? Pues ocurrió que él escribió un libro, que es un libro serio, riguroso, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y como obra literaria, 3 instituciones culturales e independientes como la Universidad de Lisboa, el Pen Club, la Sociedad de Autores, decidieron que ese libro debía de ir a un concurso europeo del cual nadie habíamos oído hablar y no volvimos a oír hablar nunca más. Y de repente el gobierno, que tenía que hacer la tramitación de la decisión de las 3 instituciones, dijo, este libro no, este libro ofende a los portugueses, que son todos muy católicos. Y entonces cometió un acto de censura. Y Saramago dijo que la censura es incompatible con la democracia y que no, como acto de protesta contra el gobierno, no contra el país, sino contra el gobierno, decidió que no quería compartir espacio con ese gobierno mientras estuviera ahí. Es verdad que el gobierno posteriormente pidió perdón y rectificó, pero pasaron 2 años por medio y fue un asunto muy discutido que a José Saramago le ponía muy triste. Este es un libro maravilloso porque son microhistorias, Rosario. Sí. Cada capítulo tiene entre 2 y 13 páginas. Son momentos que se describen con una brevedad muy grande, pero que son también que entregan en esa brevedad pues una profundidad de la vivencia de las historias. Hay un capítulo del libro, Pilar, que es el anuncio del Nobel. Y usted decide aquí contarlo no a través de su voz, no a través de su propia experiencia, sino a través de la visión de Camões, Pepe y Greta, que son los perros que ustedes tenían allá en Lanzarote. ¿Por qué toman la decisión de narrar esto desde la perspectiva de sus perros y no a través, por ejemplo, de su propia voz o de su propia experiencia? Pues, por un lado está el diálogo de los perros de Cervantes, que ya nos sirve un poquito de muleta. Pero bueno, quitando la existencia de este asunto, es que yo no aparezco en el libro, soy la voz que narra, pero no aparece. Narra lo que ocurre en torno a Saramago, pero resulta que Saramago no estaba cuando anunciaron el Nobel, no estaba en casa. Entonces, ¿qué iba a narrar? ¿Las paredes? ¿El sonido de la radio? Entonces pensé que sería positivo que fueran los perros los que mostraran la perplejidad de aquel día, de las cámaras de televisión entrando, de los focos, las declaraciones, aquí estamos en directo desde la casa de José Saramago y pasando cables por encima de los perros y nadie haciendo caso. Esa perplejidad de los perros que decían, pero ¿qué les ocurre a todos los humanos? Se han vuelto locos. Y un perro le dice a otro, pero es el Nobel, y dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es una forma de relativizar las cosas extraordinaria y bueno, pues de eso me pareció que estaba bien. Esto desde la perspectiva de Camões, de Greta y de Pepe. Sabemos también, gracias a ellos, y a esa charla que tienen, que el maestro Saramago volaba en ese momento en el que se produce el anuncio entre Frankfurt y Madrid. Esa primera conversación que tienen ustedes después del anuncio, ¿cómo fue? ¿Qué nos puede compartir sobre esa charla que tienen ustedes al teléfono o presencial para compartir la noticia de que el maestro Saramago había ganado el Nobel de Literatura? Pues te voy a decir una cosa. No me acordaba de esta conversación hasta que un compañero, Ricardo Biel, escribió un libro sobre los días del Nobel y me dijo, ¿pero tú hablaste con José? Digo, no, yo no hablé con José hasta la noche. Y me dice, mira, perdona, y me saca un periódico y me dice, tú lo reconoces, José lo reconoce, que fue la primera. Y fue un día tan aciago que se me había olvidado que había hablado con José en cuanto le comunicaron, una azafata, por cierto, le comunicó que había recibido el premio Nobel en el aeropuerto de Frankfurt. Lo que sí puedo decir es que por la mañana yo intenté avisarlo de que se quedara en el hotel, porque yo sí sabía que había recibido el Nobel 24 horas antes, pero no lo podía decir. Y entonces intenté que se quedara en el hotel y él me dijo, no me voy a quedar. Y yo, fíjate, es que hay rumores, es que a lo mejor José sería bueno, total, ¿qué más te da? Coges un avión un poco más tarde.
Y me dijo José, sí, hombre, voy a perder el Nobel y el avión, en absoluto. Y tomó el avión. Ay, qué buena anécdota. Pilar, yo me imagino que ha sido un libro que al final, como usted bien lo expresa, pues ha venido revolcando de alguna manera muchas memorias. Y las ha vuelto usted a traer, ¿no? Las tuvo que escribir también, tuvo que ver muchas personas, conversar y escribir estos microcapítulos que aparecen aquí en el libro. Pero en algún punto quizás volver a reconstruir todas estas vivencias con José ¿llegó a ser doloroso de alguna manera o al contrario? Fue también una forma de, bueno, de tener de nuevo un duelo que sería un duelo bonito a través de las letras. Fíjate, yo creo que yo nunca tuve duelo. El duelo lo hicimos juntos. Él sabía que se iba a morir, yo también lo sabía, y entonces, bueno, pues vivimos de acuerdo con lo que habíamos decidido, nuestros criterios, y fue un final sereno, armonioso y punto. Y no, ahora haber escrito esto no ha sido tanto compartir con José Saramago, que esa es mi historia que va dentro de mí, la posibilidad de compartir con los lectores de José Saramago. Yo he escrito pensando en lectores, he escrito pensando en hombres y en mujeres jóvenes, y decía, pensaba en lectores hipotéticos o en lectores concretos, y decía, a fulanita le va a gustar saber esto, a menganito le podría interesar saber esto otro, y yo estaba viendo a los lectores, no estaba viendo a José Saramago, que insisto, eso es, él ya está en mi personal, está dentro. Pilar, otro pasaje maravilloso del libro habla de la relación del maestro Saramago con los periodistas, particularmente en el momento del Nobel. Y se cuenta que el maestro pues siempre fue muy cálido con los periodistas, que entendía su labor, que a pesar de lo abrumadores que podemos ser, de lo fastidiosos, estresantes que podemos ser, él comprendía muy bien que es parte de nuestro trabajo, y que tuvo un gesto que me gustaría que usted nos compartiera con los periodistas, porque hubo unos que pudo atender y hubo otros que no. ¿Qué ocurrió con esos periodistas que él no pudo atender y con quienes pues también quería tener como un gesto de reconocimiento? Fíjate que de una manera o de otra procuraba atenderlos a todos. Él había momentos que me decía, Pilar, te pones de parte, como yo soy periodista, me decía, te pones de parte de los profesionales del periodismo y no de mi parte. Y yo decía, no, José, tú y yo estamos de parte siempre de los mismos. Y ocurrió que normalmente a él le gustaba recibir, cuando venían medios a casa, lo recibía, tomaba un café, a veces hasta daba un paseo por la isla con ellos para mostrar la isla. Pero claro, en los días del Nobel vinieron periodistas desde Japón a la China, de Suecia, interminable, y era un sinfín de periodistas, y él no los podía atender personalmente. Respondía a las preguntas, estaban media hora con cada uno tal como estaba acordado, pero ya. Entonces, lo que sí hizo José fue registrar en su diario los nombres de todos los periodistas como una señal de agradecimiento y de reconocimiento. No pudo tomar un café con cada uno, pero se quedó con sus nombres. Y yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es nuestro nombre, o sea que el hecho de que él lo registrara me parece, bueno, es que ahora mismo me dan ganas de llorar, porque me parece que difícilmente nosotros los periodistas somos tan reconocidos cuando estamos ejercitando nuestro trabajo. Así es, y vamos a dejar ahí porque sé que han quedado tremendamente antojados. Si ustedes quieren saber sobre, por ejemplo, sobre el encuentro de José Saramago con Miguel de Unamuno, cómo se produjo este encuentro entre estos dos grandes, pues vayan al libro de inmediato, porque este es un libro que sin duda no hay que perdernos, es maravilloso realmente. Finalmente, maestra, para permitirle además que continúe su desplazamiento, porque sabemos que tiene ahora un compromiso que ya fluyó el tráfico, ya está más fluido. Lo logramos. Y nada, solo agradecerle infinitamente por estar aquí con nosotros, saludar esta nueva publicación, La intuición de la isla, los días de José Saramago, y pues me va a tomar el atrevimiento de decirle que es mi escritor favorito, que gracias a Saramago a mí me gusta leer, que gracias a él a mí me gusta esto que hago, y en su nombre pues quería rendir este homenaje al maestro Saramago. Muchas gracias por estar con nosotros, Pilar, siempre bienvenida a Colombia y a los micrófonos de la W.
Muchísimas gracias y ahora desde luego me voy a hacer fanática de vuestra cadena de radio aunque esté en Portugal. Te lo juro porque lo que acabáis de decir es realmente bello. Muchísimas gracias. Hemos tenido el honor de hablar con Pilar del Río, escritora, traductora española, y ahora nos presenta La intuición de la isla.